Abrimos nuestras Biblias al libro de Génesis. Génesis capítulo 1 y vamos a leer el versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nuestra cultura, el mundo en el que nosotros vivimos, no solo está equivocado en la definición de lo que es el hombre, habiendo abrazado la evolución como una cosmovisión atea, habiendo adoptado esa cosmovisión como su manera de entender el mundo en el que vivimos, habiendo quitado su entendimiento de ese Dios que dio origen a todo al universo y la raza humana, no le ha quedado más a nuestra cultura que ver al ser humano como un animal más. Para el mundo secular en el que nosotros vivimos, el hombre no es otra cosa más que un animal. Un animal que superó en su evolución a todos los demás animales. Pero esa superioridad no le brinda, según ellos, nada de especial al hombre, ni le provee ninguna dignidad particular. Contra este entendimiento se encuentra Génesis capítulo 1. Porque aquí Dios, por medio de Moisés, refuta esa cosmovisión secular. Para Moisés, quien estaba registrando para Israel la verdad de Dios acerca de los orígenes del universo, el hombre era una criatura de Dios, como todos los demás. Pero a diferencia de la cosmovisión secular, al hombre como criatura de Dios, el Señor le había dado una dignidad particular, algo que lo hacía muy diferente a todos los demás animales en la creación. Y lo que hacía diferente al hombre de los demás animales era que Dios lo había creado a él a su imagen, conforme a su semejanza. Es decir, que Dios había creado al hombre para que le reflejara a él y lo representara en la tierra. Por el simple hecho de haber sido creado a su imagen, Dios entonces había puesto al hombre por encima de todo el resto de la creación. El hombre entonces debía dominar a todo lo demás que Dios había creado. Sin embargo, debía hacerlo, como dijimos la semana pasada, como un administrador de Dios. El hombre debía administrar todo lo que le pertenecía al Creador. Y debía hacerlo imitando al Creador. De la misma manera que Dios cuida de su creación, así mismo el hombre debía cuidar de ella. No para explotarla, sino para llevarla a un mayor progreso para la gloria de su Creador. Pero nuestra cultura secular también se ha equivocado con respecto a lo que significa ser hombre y mujer. Como veremos esta mañana, esa misma cosmovisión atea ha llevado al mundo a desechar la preciosa diversidad que le dio Dios a la raza humana y abrazar una visión del hombre y la mujer totalmente equivocada. Y esto es lo que vamos a estar estudiando esta y la próxima semana. ¿Qué significa ser varón? ¿Qué significa ser mujer? Como veremos, esta es la lucha de nuestros días. Esta es la lucha que se está librando en el mundo. Es la lucha que nosotros, como raza humana, creo yo, estamos perdiendo. ¿Qué se necesita de nosotros como cristianos entonces? Bueno, que le seamos fieles al Señor, que creamos su palabra, que afirmemos sin disculpa alguna las verdades de Génesis capítulo 1. Eso es lo que se necesita de nosotros. Ahora, lo que vamos a hacer en esta mañana es analizar lo que se nos dice en el versículo 27 con respecto a lo que Dios hizo con el hombre. Y luego vamos a ver qué significa ser un varón. La próxima semana vamos a estar estudiando entonces qué significa ser una mujer.
Pero esto es algo que nosotros debemos tener muy claro. Porque como les dije, esta es la batalla que estamos librando en nuestros días. Y ya hay muchos cristianos y muchas iglesias alrededor del mundo que se han rendido ante la cosmovisión secular del hombre, ante la definición mundana del hombre y la mujer. Entonces veamos primero la verdad que Dios declaró por medio de Moisés en el versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Como les había dicho, este es el primer poema en la Biblia. Un poema que resalta la creación del hombre como el ápice, como el punto más alto del acto creativo de Dios. Si Dios quería enfatizar la creación del hombre, este poema nos lo deja muy claro. Ahora, lo que se nos dice aquí es una repetición de lo que se nos dijo en el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese término que tenemos aquí en el versículo 27, así como en el versículo 26, que se traduce en nuestra versión como hombre, es el término Adán. Adán, que va a ser el mismo nombre que se le va a poner al primer hombre que existió, Adán. Sin embargo, tanto en el versículo 26 como el versículo 27 no está dándonos a entender al varón. O sea, Dios no está hablando ahí, hagamos al hombre, a Adán, al varón, a nuestra imagen. Ese término ahí nos está dando a entender la raza humana. Es decir, si nosotros quisiéramos traducir el versículo 26, podríamos hacerlo así. Entonces dijo Dios, hagamos a la raza humana a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Lo mismo el versículo 27. Y creó Dios a la raza humana, al hombre, a su imagen, a imagen de Dios, la creó. Eso quiere decir que ese entendimiento del mundo de diferentes razas es una mentira. La raza humana como tal, la raza blanca, perdón, como tal no existe. Ni la raza negra, ni la china, ni la indígena. Esa categorización humana siempre ha sido un error. Porque Génesis capítulo 1 nos dice con toda claridad que solo hay una raza humana. Los blancos, negros, chinos, morenos, indígenas y cualquier otra categoría que nosotros queramos hacer, todos son seres humanos. Y todos entonces son hechos a imagen de Dios, conforme a su semejanza. El blanco entonces no es superior a los demás, ni el negro, ni el chino, ni el indio. Todos somos seres humanos que portamos la imagen de Dios y por lo tanto todos y cada uno de nosotros estamos llamados a reflejar y a representar a Dios en la tierra. Todos. Lo que hay entonces son etnias distintas, no razas. Solo hay una raza, la raza humana. Ese entendimiento moderno entonces del hombre debemos entender que es totalmente ajeno a las Escrituras. De hecho, cuando leemos del relato de los 12 espías que regresan, que Moisés envió para explorar la tierra, y cuando ellos regresan a contar lo que habían visto, nosotros leemos lo siguiente en Números capítulo 13. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son ¿qué? Hombres de gran estatura. Los espías no vieron otra raza, algo diferente a ellos, todo lo contrario, ellos vieron a hombres como ellos, solo que de mayor estatura, pero hombres como ellos, portadores de la imagen de Dios, en este caso ya corrompida, pero portadores aún así de la imagen de Dios. Entonces, dividir a los hombres en diferentes razas es un error. Nosotros no podemos hablar así.
Hay solamente una raza, la raza humana, de la cual todos, los de diferentes etnias, pertenecemos. Es esa división lo que ha traído tantos problemas al mundo. Fue lo que causó el Holocausto. Para Hitler, los judíos eran una raza inferior. Una raza inferior a la raza aria, a la cual él pertenecía según él. Y por lo tanto, entonces los arios, los alemanes, podían experimentar con los judíos, porque eran una raza inferior. Los podían torturar y hasta los podían matar. Y así mataron a millones de judíos. ¿Por qué? Porque para los nazis los judíos no eran hombres como ellos, eran otra raza. Fue esta división también lo que trajo la guerra civil en los Estados Unidos. Cuando había hombres que veían a los esclavos negros que traían de África como una raza inferior, casi como animales. Y por eso muchos torturaban a sus esclavos y los mataban. Habían cristianos que tenían esclavos, pero los trataban como hombres, aún siendo esclavos. Pero habían otros que los trataban como animales. Los torturaban, los mataban, porque los consideraban menos que hombres. Pero ¿qué dice Dios? Que todos nosotros somos parte de la misma raza humana. Todos. Y como hombres, blancos, negros, chinos, indígenas, lo que sea, todos portamos la imagen de Dios independientemente de nuestra etnia. Por eso es un pecado tan grave cuando nosotros denigramos a otra persona por ser de una etnia diferente a la nuestra. Y si todos somos hombres, entonces todos tenemos la misma dignidad delante de nuestro Creador. Ahora el versículo 27 nos dice algo más. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora notemos ese número gramatical ahí, de los artículos que tenemos. Dice, y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios lo creó. De nuevo, ahí está hablando de la raza humana, del hombre como raza humana. Está en singular, pero después dice, varón y hembra los creó, plural. Y ese cambio en el número gramatical de esos artículos ocurre porque a pesar de que la raza humana sea una sola, Dios la creó con una diversidad específica. Es decir, Dios no creó al hombre como la raza humana de una sola manera, sino que lo creó con una diversidad específica, como varón y hembra. Y esto también nosotros debemos reconocer, está en contra de lo que el mundo ha llamado la diversidad de género. Para los que no saben, la diversidad de género es un término que usa el mundo secular para hablar de esas diferentes identidades de género que pueden tener las personas, que existen más allá de esa, como dicen ellos, de esa construcción binaria de hombre y mujer, de varón y hembra. Es decir, para el mundo hay más de dos géneros. Un sitio de internet decía esto: para muchos el concepto binario de género, o sea, ese concepto de hombre y mujer nada más, tener que escoger expresarse como hombre o mujer es muy restrictivo. Para algunos es muy restrictivo decir que solo hay hombres y mujeres. Algunas personas, dice, preferirían tener la libertad de cambiarse de un género a otro. Yo no quiero verme a mí mismo como hombre, quiero verme como mujer. O una mujer puede decir, yo no me quiero ver como mujer, me quiero ver como un hombre. O dice, o también algunas personas preferirían no tener ninguna identidad de género. Yo no soy nada. Soy asexual. No soy ni hombre ni mujer.
Otros, dice, solo quieren ser capaces de retar abiertamente los conceptos más normativos del género. Es decir, unos se identifican como hombres, otros como mujeres, otros no se identifican con ningún género. Y peor aún, habrán otros que quieren desafiar a Dios diciendo que son mujeres cuando son hombres, o que son hombres cuando son mujeres. Y esto es lo que el mundo llama los transgéneros. Hace unos años, un hombre español que se identificaba como mujer ganó Miss Universo, siendo hombre. Operado, sí, pero era un hombre. En los Estados Unidos fue famoso también ese cambio de género de ese famoso atleta olímpico, Bruce Jenner, ahora identificado como Caitlyn Jenner. En las pasadas Olimpiadas, por primera vez en la historia, habían hombres que se identificaban como mujeres compitiendo contra mujeres. Y recientemente salió una noticia de un ex militar del ejército de los Estados Unidos que ahora se identifica como mujer y entonces está peleando artes marciales mixtas contra mujeres. Esto es lo que ha abrazado nuestra cultura, por haber abrazado una cosmovisión atea. La evolución es lo que ha traído esto que vemos y vivimos en nuestros días. Por eso el peligro de aquellos cristianos que quieren armonizar la evolución con las Escrituras. Este es el resultado de haber abrazado una cosmovisión sin Dios, un entendimiento totalmente ajeno a la Biblia. ¿Qué nos dice Génesis 1:27? Que cuando Dios creó al hombre, lo creó como varón y como hembra. Él no creó otros géneros, aparte de estos dos. Cada ser humano que nació de Adán y Eva era hombre o mujer, nada más. Y así es como se ha visto cada ser humano hasta muy recientemente en nuestros días. Cuando el hombre ahora ha querido desafiar a Dios, desafiar esa diversidad específica que Dios le ha dado a la humanidad para abrazar una mentira. Cuando el apóstol Pablo le estaba recordando a los Gálatas de esa preciosa y grandísima redención que ahora nosotros los creyentes tenemos en Cristo Jesús, les dijo: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Pablo no les dijo: ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, ni no binario, ni transgénero. No hay varón ni mujer, porque aparte de eso no hay nada más. Aparte de eso todo es mentira, es una construcción humana. Para el mundo una persona puede decidir lo que es. Un hombre puede decidir ser una mujer puede decidir ser un hombre. Una persona puede decidir no ser nada. Me contaba un colega hace un par de días de un niño conocido, creo que era un sobrinito suyo, que llegó a su casa muy preocupado porque su maestra le había dicho a él que él no era nada todavía, que no podía identificarse como un varón o como una mujer porque él todavía no podía saber qué era. El niño llegó asustado, me di cuenta, mi colega, asustado a su casa, preguntándole a la mamá: mamá, ¿por qué me pusiste un nombre de niño si la maestra dice que yo todavía no puedo saber si soy niño o niña? Preguntándole a la mamá: ¿por qué me vistes con ropa de niño si dice la maestra que yo no puedo saber todavía si soy niño o niña? Esta es la locura del mundo en el que nosotros vivimos. Esa es la locura que le están enseñando a nuestros niños en las escuelas públicas del Estado.
Y de nuevo debemos reconocer que esto es el resultado de haber abrazado una cosmovisión falsa. De eso es que yo les decía hace unas semanas que la cosmovisión que nosotros tengamos es importantísima para nuestras vidas. Porque el entendimiento que nosotros tengamos del mundo va a determinar cómo es que nosotros vamos a vivir nuestra vida. ¿Qué es lo que vamos a creer? ¿Qué es lo que vamos a abrazar? Entonces la manera de combatir contra esta locura del mundo es estando firmes en la palabra de Dios. Dios creó a la raza humana a su imagen, pero la creó con una diversidad específica, como varón y hembra, y punto. Ahora la pregunta que sigue es la siguiente. ¿Qué significa entonces ser varón? ¿Qué es lo que hace el varón diferente de la mujer? Este es el segundo punto del sermón. Y aquí también nosotros debemos reconocer la diferencia de pensamiento entre lo que el mundo piensa y la Biblia, especialmente con respecto al varón. Porque como dijo un autor, la masculinidad ha sido eclipsada en muchos lugares en nuestros días, tanto que el varón bíblico es una especie rara. Eso es trágico. Cuando usted pierde a los varones, usted pierde el hogar, la iglesia y la cultura. Cuando usted pierde a los varones, pierde al hogar, la iglesia y la cultura. El resultado de lo que vemos nosotros en nuestros días es porque hemos perdido la masculinidad bíblica. Y verdaderamente hay una crisis en la masculinidad de nuestros días. Por un lado, tenemos una masculinidad retrasada. Darren Patrick, un pastor de los Estados Unidos que murió hace unos años, escribió lo siguiente en su libro Plantador de Iglesias. Vivimos en un mundo lleno de varones que tienen una adolescencia prolongada. No son ni niños ni varones. Ellos viven suspendidos entre la niñez y la adultez, entre crecer y ser maduros. Llamemos a este tipo de varón ñombre, y eso es lo que yo le puse, porque lo que él le pone es van, entre boy y man, entre un niño y un hombre. Eso es lo que tenemos hoy, ñombres, niños, hombres. En China, por ejemplo, el gobierno, ustedes leen las noticias, el gobierno está sumamente preocupado por la crisis en la masculinidad en su país. En China abunda lo que le llaman la carne fresca, así le llaman, a la gran cantidad de hombres afeminados que existen en la sociedad china. De hecho, hay un artículo publicado en el 2015 en una revista de antropología que puso el ejemplo de un hombre llamado Liu Su, un varón chino que se vistió un día como mujer para participar en un concurso de canto. Y durante el concurso él salió vestido con una camisa de arcoíris, lo que llaman un skinny jeans, ¿verdad? Esos pantalones apretados. Y debido a su voz tan femenina y a su apariencia, los jueces lo interrumpieron 3 veces en su actuación, porque no podían creer que fuera un hombre. Porque cantaba y parecía una mujer. Y ese caso de Liu Su encendió la discusión de la pérdida de la masculinidad china. Y ha despertado a los gobernantes chinos a una necesidad de encontrar maneras de evitar la feminización de los hombres en China. Ellos entienden el peligro político y económico al que se expone una sociedad de hombres afeminados. Y por eso han visto que uno de los grandes problemas está en las escuelas, que no les permiten a los niños ser niños en la escuela. Entonces ahora les dan campos abiertos para que corran, para que se ejerciten, para que jueguen como niños. Porque ellos ven el peligro de no tener hombres en su país.
de una sociedad afeminada. Lo mismo está sucediendo en los Estados Unidos. Un reportaje publicado en el 2014 en uno de los periódicos más importantes de ese país acusó al feminismo de lo que estaba sucediendo entre los varones en Estados Unidos. Uno de los entrevistados dijo, es el feminismo, y básicamente lo que el feminismo ha engendrado ha sido mujeres enojadas y hombres afeminados. Hombres que se han rendido al feminismo y han dejado de ser hombres, han dejado su masculinidad por complacer a las mujeres. Entonces esto es un problema grave en nuestra sociedad. En los Estados Unidos también, según la oficina del censo, 18.3 millones de niños, es decir, 1 de cada 4 niños crecen sin una figura paterna en sus vidas. 1 de cada 4. Solo eso, el no tener un padre en el hogar, hace que estos niños sean 4 veces más propensos a vivir en la pobreza en los Estados Unidos. Porque aprenden a no trabajar. 7 veces más factible de tener un embarazo en su adolescencia. No tener un padre en el hogar, un varón. 2 veces más propensos a dejar la escuela. Y más propensos a ser encarcelados y a abusar de las drogas y el alcohol. Eso es lo que ha traído el ausentismo de padres en el hogar. La misma crisis la vemos en nuestro país. Abundan aquí los hombres. Cientos de hombres en sus 30s, jugando videojuegos como niños, perdiendo el tiempo, viviendo solteros, comportándose como adolescentes. En algún momento en una reunión de varones hace unos años yo les decía que cuando mi padre tenía 24 años, él era un hombre. Ya tenía trabajo, estaba casado, estaba por tener hijos. Ahora es muy diferente. Ahora abundan los hombres que no quieren comprometerse con nada, que solo están comprometidos consigo mismos, egoístas, que andan de aquí para allá, de noviazgo en noviazgo, empezando desde su adolescencia, de trabajo en trabajo, como adolescentes. Así son los adolescentes. No saben qué son, no saben qué quieren, no saben nada. Así son muchos hombres. También abundan en nuestro país y en el mundo varones que pareciera están más preocupados por la ropa que visten que por trabajar y madurar. Abundan los hombres en las redes sociales que pasan tomándose selfies frente al espejo. Eso antes lo hacían las mujeres, pero ahora lo hacen los hombres, admirándose a sí mismos. Y la crisis de los padres ausentes también es prevalente en nuestro país. Muchos de nosotros crecimos en hogares sin un padre. Sin un padre que modelara la masculinidad bíblica. O la masculinidad. Porque así nos hizo Dios. Nos escribió Gavin Peacock: nunca ha habido una época cuando la masculinidad y la feminidad han sido tan confundidas como hoy. ¿Y qué de la feminización de la iglesia? ¿Cuántas iglesias conocemos nosotros en donde abundan, está lleno de mujeres? Casi no hay hombres. Donde hay mujeres pastoras, mujeres liderando la iglesia. Hombres pasivos,
que no quieren asumir su rol, el rol que Dios les ha dado, y le han entregado el liderazgo a la mujer. Por eso estamos como estamos. Por eso es tan importante que nosotros entendamos qué es lo que significa ser un varón bíblico. Porque nuestra sociedad quiere inculcarnos una masculinidad que no es bíblica. Ella quiere adoctrinarnos con una masculinidad falsa. Y esta vez me temo la masculinidad que algunos de nosotros hemos aprendido. O peor aún, estamos exhibiendo. ¿Qué significa entonces ser un varón? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que ser un varón significa tener un fenotipo, eso es un término científico. Un cuerpo o características corporales masculinas. Eso es lo que significa primero ser un hombre. Un varón tiene genitales masculinos. Tiende a ser velludo, por lo menos la gran mayoría. Hay unos que no, y por eso no es que no son hombres. Tienen una voz más grave que las mujeres. Constitucionalmente tienden a ser más fuertes que una mujer. Aunque a veces no. Yo recuerdo cuando teníamos como 15 años y todos mis amigos alzábamos pesas, íbamos al gimnasio, nos creíamos todos fuertes. Íbamos a mi casa y mi mamá nos retaba a pulsos y nos ganaba a todos. Claro, cuando ya crecimos, ya obviamente ya eso no se daba, pero hay mujeres muy fuertes. Pero el hombre tiende a ser más fuerte que la mujer. La mujer, la Biblia le llama el vaso más frágil. El hombre también tiene una genética específica. Para ser hombre usted necesita ser XY. Usted puede vestirse como mujer o usted no. Una persona, un hombre puede vestirse como una mujer, dejarse el pelo largo, pintarse la cara, operarse. Pero si usted le hace un examen genético, usted va a saber que eso es un hombre y no una mujer. Entonces, físicamente hay cosas que distinguen al varón de la mujer. Por más que el mundo nos diga es que Caitlyn Jenner es una mujer, no, es un hombre vestido de mujer y operado. Lo podemos probar genéticamente. Pero además lo que hace a un ser humano, un varón, es la función o el rol que Dios le ha dado en el mundo. Y aparte de darle al hombre una constitución física masculina, Dios le ha dado al varón el rol de liderar. Y eso es lo que hace a un ser humano ser un varón. Que Dios le ha dado el rol de liderazgo. El varón entonces es aquel que lidera. Eso es un hombre. Y este liderazgo nosotros lo vemos implicado en las Escrituras de varias maneras. Las feministas pueden decir, no, es que ¿cómo que el hombre lidera? No, eso es mentira. Bueno, la Biblia implica que el hombre lidera. En muchos lugares la Biblia implica que el rol que Dios le ha dado al hombre es el del liderazgo. Y eso lo vemos, como les digo, en las Escrituras de varias maneras. Primero, Adán fue creado primero que Eva. Ninguno de los animales fue creado así. Todos los animales Dios los creó machos y hembras en el mismo momento. Pero solo al hombre Dios creó primero al hombre. En la raza humana solo Dios creó al hombre primero. De hecho, ese fue el argumento que usó el apóstol Pablo para prohibir el liderazgo femenino en la iglesia. Porque no permito, en 1 Timoteo 2, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Por qué? Bueno, si no estar en silencio, ¿por qué?
porque Adán fue creado primero, después Eva. Segundo, y como veremos también la próxima semana, el liderazgo masculino lo vemos en que Eva fue creada como ayuda idónea de Adán. Adán no fue creado como ayuda idónea de Eva. No, Eva fue creada como ayuda idónea de Adán. Porque él iba a ser su cabeza, su autoridad, quien lidera. Ahora, no se trata de que Eva fuera menos importante que Adán. Eso no es lo que estamos diciendo. Ambos tienen la misma dignidad, pero su rol es distinto. Eva iba a ayudar a Adán, quien la estaría liderando, guiando. Tercero, el liderazgo masculino también lo vemos en el hecho de que Adán le puso el nombre a la mujer. Fue Adán quien le puso Eva. Después de que Dios en su gracia los justificó después de haber pecado. Pero fue Adán quien le puso el nombre a Eva. ¿Por qué? Porque él era el que tenía el rol de liderazgo en ese matrimonio. Cuarto, cuando Adán y Eva pecaron, a pesar de que fue Eva quien pecó primero, que fue ella quien comió, Dios llamó a quién a cuentas, a Adán. ¿Por qué? Porque el rol de liderazgo se lo había dado Dios a Adán, no a Eva. Entonces, el responsable de todo fue Adán, no Eva. Y eso nos muestra que el rol de liderazgo le fue dado por Dios a Adán, no a la mujer. Quinto, también lo vemos en que las Escrituras afirman que el representante de la raza humana en Edén era Adán y no Eva. Romanos capítulo 5. El pecado entró en la creación por un hombre, Adán, no por la mujer. Sexto, cuando Dios maldice al hombre y a la mujer por causa del pecado, le dice a la mujer que entonces ahora su deseo en su pecado será liderar sobre su esposo. Eso es lo que trajo el pecado, que ahora la mujer quiere liderar, quiere revertir los roles. Eso es lo que hizo el pecado. Pero Dios le dice, no, pero aún así el hombre va a ser su líder. Y finalmente el liderazgo masculino lo vemos en la Biblia cuando se nos describe a nosotros la redención que Cristo hace del matrimonio. Cuando Cristo salva, Él restaura el rol que le había dado a cada miembro del matrimonio. ¿Y qué es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5? Que el hombre iba a representar a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y entonces, ¿qué era el hombre? La cabeza de la mujer. El rol de liderazgo, según Pablo, por lo que Cristo había hecho, era el del liderazgo. Entonces, lo que significa ser un varón es que lidera, que tiene el rol de liderazgo. Ahora, ¿qué significa liderar? ¿Cómo luce el liderazgo masculino? ¿Cómo luce un varón bíblico? Bueno, el liderazgo masculino significa al menos dos cosas. Primero, protección y segundo, provisión. Primero, el varón bíblico es un protector. Es lo que significa ser un líder. Protege. No solo protege físicamente a la mujer, sino que también la protege espiritualmente. Un varón bíblico está dispuesto a dar su vida con tal de proteger a una mujer. Porque el soltero tiene que hacer lo mismo por la mujer. Esto no es para el que está casado. No solo los que están casados son varones. No solo los que están casados son llamados a liderar. Por ser hombres somos llamados a liderar y por lo tanto llamados a proteger a la mujer. El matrimonio no hace a un hombre un varón. Como varón, entonces, el rol de liderazgo que le ha sido dado por Dios incluye la protección física de la mujer. Sea esta su esposa, su hija, su hermana en la fe, su vecina, o una mujer que está ahí en la esquina que está siendo golpeada por otro hombre.
El varón bíblico entonces no se aprovecha de la mujer. No la maltrata, ni física ni emocionalmente. Su deber es más bien protegerla. No es hacer lo que hizo Abraham. Mienta, diga que es mi hermana para que no me maten a mí. Falto de fe. No es como David, que se aprovechó de Betsabé para satisfacer sus placeres sexuales. El hombre bíblico es como Jesucristo, que vino a este mundo y dio su vida por su esposa, la iglesia. Ese es un varón bíblico, que se enfrentó al enemigo de la iglesia, a Satanás, y lo venció para protegerla. Además, el varón bíblico la protege espiritualmente. Y esto lo hace cuidando a las hermanas también en la iglesia. Lo hace el marido siendo un hombre de la palabra. Hermanos, nosotros no debemos estudiar la Biblia, meternos en la palabra cuando estamos tratando de conquistar a una hermana en la fe. Nosotros debemos ser hombres de la palabra, debemos conocerla. Ese es el llamado que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cómo vamos a liderar nosotros a nuestras hermanas en la fe, a nuestras esposas, a nuestras hijas, a nuestros hijos, en nuestros hogares, si no conocemos la palabra de Dios? Ahora, no se trata de que vayamos a ser como pastores, no. Pero se trata de conocer la palabra de Dios. Debemos ser hombres de la palabra de Dios. Eso es lo que significa ser un varón bíblico. Es aquel que protege a su esposa y a su familia espiritualmente, siendo fiel en los devocionales familiares, dándole espacio a su esposa para que ella pueda también tener sus devocionales privados, para nutrirse ella espiritualmente también. Proteger espiritualmente a la mujer implica que yo como esposo voy a llevar a mi esposa a una iglesia bíblica para que ella pueda ser nutrida y cuidada espiritualmente ahí también. Un hombre que no quiere ser miembro de una iglesia, él y su familia está siendo negligente con su esposa y su familia. No está modelando la masculinidad bíblica. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Efesios capítulo 5. Él lavó a su esposa ¿con qué? Con la palabra, para presentársela a sí mismo un día santa y sin mancha. Eso es lo que Jesús espera de nosotros como varones bíblicos. Que protejamos a nuestras esposas de tal manera, que las instruyamos con la palabra de Dios, con tal manera de que ellas sean más santas de lo que hubieran sido si no hubieran estado casadas con nosotros. También el hombre bíblico protege a su esposa o a la mujer espiritualmente, a su hermana en la fe, cuidando también de su vida espiritual. ¿Cómo va a cuidar un varón la vida espiritual de su esposa, de su hermana, de su hija, de su hijo, si él mismo está descuidando la suya? Como escribió un autor, un esposo protege sacrificialmente a su esposa, los padres cuidan de sus hijos y hombres calificados deben liderar la iglesia. Segundo, el varón bíblico es un proveedor. Los varones fueron creados por Dios para trabajar. El mandato de Dios en Génesis 1 fue para Adán, para trabajar. Lo vamos a ver más adelante en Génesis capítulo 2. Eva le iba a ayudar a Adán en ese trabajo que él iba a hacer. El llamado al trabajo fue para Adán.
Qué terrible entonces el rechazo que han hecho muchos hombres de este mandato en nuestros días. En lugar de trabajar, más bien permiten y hasta animan a que sus esposas salgan a trabajar. Quizás hasta en muchas ocasiones la mujer vaya a ganar más dinero que él. Pero el llamado es para el hombre de salir y trabajar para proveer para su esposa y su familia. No importa si ella va a ganar más. Es mi deber, es mi mandato, es mi llamamiento santo de parte de Dios como hombre. Salir y trabajar para proveer. Y ahora más bien el hombre se queda en la casa criando a los niños. Mientras la mujer más bien se expone en el mundo para traer sustento. Una clara reversión de los roles. Eso es lo que estamos viendo en nuestros días. El hombre debe ser responsable, íntegro. Esa procrastinación, esa indecisión que nos afecta a tantos de nosotros, que dejamos todo para después, eso no debe ser parte de nuestras vidas. Debemos ser hombres de decisión. Antes de que el pecado, antes de que Adán pecara, Dios le dijo, nombra a todos los animales. Y quiso Adán, le puso nombre. Él no dijo, en 2 días le pongo nombre. No, les puso nombre inmediatamente cuando Dios le trajo los animales. Entonces, ¿qué es lo que hace un varón? ¿Qué es lo que hace un varón? Ser un varón, su liderazgo. El rol que Dios le dio al hombre es liderar. Y esto significa entonces proteger y proveer para los demás. Qué distinto este modelo al modelo de hombre que nos quiere vender el mundo. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Nosotros los varones. Lo primero, debemos arrepentirnos. Porque todos nosotros hemos fallado. Hemos caído en la pasividad como Adán. Hemos sido negligentes con aquellos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, sea nuestra esposa, sea en la iglesia, sea nuestros hijos. Hemos sido pasivos compartiendo el mismo pecado que Adán. Hemos despreciado ese rol que Dios nos dio. Por eso debemos arrepentirnos. Nosotros debemos entender que cuando Dios llegó al Edén y le dijo, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás, Adán? ¿Qué te has hecho? El Señor Jesucristo respondió a ese llamado. Él vino a redimir nuestra masculinidad. Él vino a hacernos hombres de Dios, muriendo en la cruz, viviendo una vida santa, perfecta, modelando lo que significa ser un verdadero hombre, un verdadero varón, el perfecto Adán. Y lo hizo para salvarnos a nosotros. Varones que hemos fallado contra Dios, habiendo rechazado ese rol que Dios nos había dado a nosotros. Cristo vino al mundo a redimirnos, a redimir nuestra masculinidad. Él venció a Satanás para darnos una vida nueva, para darnos a su Espíritu Santo, para darnos un nuevo corazón y para modelar Él ahora lo que significa ser un varón. Verdadero varón, para que nosotros ahora entonces, llenos del Espíritu Santo, podamos seguir a Cristo en ese modelo. Segundo,
Debemos reconocer entonces ahora que como varones redimidos, estamos llamados a liderar en nuestros hogares, trabajando, sin quejas, dando gracias a Dios por el trabajo que Él nos da, esforzándonos. Hermanos, cometemos un grave error cuando le hacemos ver a nuestras familias lo difícil que es el trabajo, lo terrible que es el trabajo. Dios nos dio ese trabajo. Démosle gracias, que Él nos da algo para proveer a nuestras familias. No seamos malagradecidos. Y hermanas, si su esposo o su papá tiene un trabajo difícil, no se compadezca de él. No le diga, papito, pobrecito, es mi amor, pobrecito que tienes ese trabajo, voy a pedirle a Dios que te lo cambie por otro más fácil. Dele gracias porque está trabajando, porque se está esforzando, porque está cumpliendo el mandato que Dios le ha dado de proveer para su familia. Anímelo, hónrelo por el trabajo que hace, pero no se compadezca de él. Eso es lo peor que usted le puede hacer a un varón. Tenemos que liderar también cuidando espiritualmente a nuestras familias. De nuevo, hermanos, siendo fieles con los devocionales familiares. Ahí fallamos muchos, pero debemos ser fieles. Varones bíblicos, esforzándonos nosotros por crecer en el conocimiento de la palabra. La Biblia dice que si la mujer no entiende algo, que le pregunte al esposo, pero que se quede callada en la iglesia. ¿Qué le va a decir el esposo si no conoce la palabra de Dios? Habrán cosas que el esposo no sepa contestar, que para eso está el pastor. Pero todo varón debe ser un hombre de la palabra, un conocedor de la Biblia, que conozca su teología. Debemos liderar nuestros hogares modelando la masculinidad bíblica a nuestros hijos. Y debemos muchas veces pedirle perdón a nuestros hijos por haberles fallado, por no haberles modelado lo que significa ser un varón de verdad. Debemos enseñarle a nuestros varones, a nuestros hijos, a ser señores, amos de ese dominio que Dios les ha dado. Controlar sus emociones. Muchos les dicen, los hombres no lloran. No, los hombres sí lloran. Jesús lloró. Lo que sí debemos tener es control de nuestras emociones. Y debemos enseñarle eso a nuestros hijos. Cuidando de nuestra esposa. Enseñándoles a ellos, a nuestros hijos varones, lo que significa ser un esposo. Que sean caballerosos con sus hermanitas. Eso es lo que ellos van a hacer después. Que sean gentiles, trabajadores. Todavía mi esposa y yo hablábamos de tareas que le podíamos dar a nuestros hijos para hacer en el hogar, para que aprendan a trabajar. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser hombres de la iglesia. Lo que significa ser un verdadero cristiano. Que viene, que está comprometido con una iglesia local, que está comprometido con la adoración pública a Dios, que le canta con toda su voz al Dios que lo ha rescatado de sus pecados. Hermanos, también los que tenemos hijas, también debemos enseñarles a ellas el hombre con el que ellas tienen que casarse. Por eso es que muchas mujeres en el mundo se van tras hombres que son terribles, porque su padre nunca les enseñó lo que era un verdadero hombre, lo que significa ser un hombre digno de matrimonio. Y nosotros debemos enseñarle eso a nuestras hijas.
Ellas deben ver en nosotros el hombre con el que ellas tienen que casarse. Y en la iglesia, debemos también liderar en la iglesia. Vayamos un momento a Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22. Leamos los versículos 30 y 31. Ven lo que dice Dios. Dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Busqué un hombre que se pusiera ahí en la muralla, en la brecha, para que no llegara mi juicio, y no encontré a un hombre en mi pueblo. ¿Qué estamos haciendo nosotros, los hombres, los varones, en esta iglesia? Todos, hermanos, todos los hombres deberíamos estar sirviendo aquí. En vez de estar sentados esperando que me sirvan, debería estar yo parado de pie sirviendo, viendo a ver cómo puedo servirle a mis hermanos. Aquí deberíamos tener miles de diáconos. Algunos no van a llegar a ser oficiales, pero otros sí, pero todos deberíamos estar sirviendo. Eso es lo que significa ser un varón en la iglesia, servir. ¿Qué estamos haciendo aquí? Varones solteros en la iglesia, ¿qué deben hacer? Cuidar de sus hermanas en la fe, cuidar su reputación, cuidarlas físicamente, estando pendientes de ellas. Bueno, la Biblia nos dice esto: portaos varonilmente. Ese es nuestro llamado. Ese es el llamado del Señor para cada uno de nosotros. Y damos gracias al Señor por los hombres que tenemos en esta iglesia, que nos han modelado a nosotros lo que significa ser un varón bíblico. Y que el Señor nos ayude para que hayan más de esos hombres entre nosotros, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos meditado. Te pedimos perdón, Señor, por nuestro pecado, por nuestras fallas como varones, por haber pecado contra nuestras hermanas en la fe, contra nuestras esposas, contra nuestras hijas, no siendo esos varones que tú quieres que nosotros seamos. Pero gracias por el Señor Jesucristo, que no solo nos ha redimido, sino que nos ha dado a su Espíritu Santo, nos ha dado un nuevo corazón, para que podamos ser nosotros esos hombres que tú quieres que seamos. Padre Celestial, ayúdanos. Que esta iglesia se componga de hombres bíblicos, de verdaderos hombres que puedan, Señor, demostrarle al mundo tu grandeza. Ayúdanos, Señor. Ayuda a nuestras hermanas, para que ellas también, Señor, puedan ayudarnos a nosotros en este camino que tenemos. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.